Micrófono abierto. Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Ya están en cabina Felipe Reyes del Instituto de Movilidad y Transporte y Mario Delgado, director operativo de Mi Bici. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes a tu auditorio. Buenas tardes. Ya arranca esta segunda etapa de Mi Bici Pública. Por favor, díganos desde cuándo iniciaron las labores de planeación, de poner los puertos, la ruta que se iba a seguir y esta expansión de este programa que pues ya tiene un tiempo que salió la primera parte. Mira, tenemos desde inicios del año haciendo los trabajos de planeación. Lo primero que se hizo fue definir los polígonos que significaban mayores atractores de viaje y densidad poblacional de personas apropiadas para hacer uso del sistema. Estos polígonos, después se hizo una ubicación preliminar de las estaciones de una manera muy técnica, cuidando que cada estación tuviera una cierta distancia a la otra estación, a la estación que sigue. Y ya una vez con esas ubicaciones se fue a hacer un trabajo de campo de lo que le llamamos la gestión social, en donde platicamos con los vecinos en torno a las estaciones para ubicarlas en los lugares más apropiados para ellos. En algunos momentos fueron difíciles, por ahí todos vimos una primera plana en donde se decía que Ciudad del Sol, por ejemplo, no quería estaciones de Mi Bici en el barrio. En realidad, en casi todas las estaciones entrevistábamos a los 10 vecinos más cercanos a la estación y teníamos uno que opinaba que no debía de haber una estación ahí y 9 que celebraban que hubiera. Lo que pasa es que los 9 se meten a su casa y el que opinaba en contra salía en una entrevista en radio y así, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, en conjunto con los vecinos se fue determinando cada una de las ubicaciones. Después de cada ubicación se hizo un proyecto, primero un proyecto de emplazamiento, luego un proyecto ejecutivo. Todos estos planos el Instituto de Movilidad y Transporte los entregó a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y se hizo una compra, una licitación para comprar los equipos que fueron transportados a México. Se rentó una bodega en la zona industrial para generar el ensamblaje y se fueron construyendo las ubicaciones para irlas colocando. En total son 120 estaciones nuevas que se suman a las 116 existentes para dar un total de 236 estaciones hoy en servicio. Las 120 nuevas las encendimos el jueves a las 6 de la mañana, el jueves pasado. Ya el viernes tenemos un 10% más de viajes de lo que teníamos habitualmente. Todavía es muy pronto para decir cuál es la data, pero es llamativo que en días de lluvia ya tengas un incremento en viajes tan importante como el 10%. Esperamos que se haga mucho más en los próximos meses. Quizá dentro de 3 meses podamos tener data más precisa, más digamos científica para poder medir cómo está funcionando. Las 120 estaciones están emplazadas del polígono principal del centro de Guadalajara, que tenía 86 estaciones. Hacia el norte se amplió en lo que le llamamos el polígono de Mezquitán, que incluye varias colonias, hasta Plan de San Luis, con su límite al norte de Plan de San Luis. Al oriente llega hasta la zona del Cux, a la calzada de Independencia, donde está el Monumento a la Madre, y al oriente hasta López Mateos. Luego está el polígono de Arcos Vallarta, donde continuamos por López Mateos hasta la zona de la Minerva. Toda la zona al poniente del polígono queda cubierta con estaciones y ese mismo polígono conecta con Chapalita, lo que llamamos el polígono Chapalita, que es Jardines del Bosque, Chapalita, Ciudad del Sol, Colonia Tepeyac, todas estas colonias en torno a Chapalita. Llegamos a la Expo Guadalajara, a las cercanías de Plaza del Sol, a las cercanías de la Minerva, a la Glorieta de Chapalita, al Cush, al Cux, atractores importantes de viajes. Y al oriente llegamos al centro de Tlaquepaque. Tenemos 14 estaciones adentro del municipio de Tlaquepaque y en total 28 estaciones en ese polígono que se conectan a Guadalajara a través del corredor Marcelino García Barragán, cubriendo el CUSEI también, que es otro atractor de viajes importante. Mario, ¿de cuántas bicicletas se tiene ya con este incremento de puertos?
Bueno, hay más de 2,000 bicicletas activas. La forma de operar es, para hacer una analogía, más o menos similar al tren, ¿no? Un sistema de transporte masivo. Responde a horas pico y a horas valle. Entonces hay un movimiento de bicicletas periódico, continuo, orgánico, en todos los días. Es decir, que hay momentos donde es necesario tener bicicletas, mayor oferta de bicicletas, momentos del día donde los análisis y las tendencias que genera un equipo de analistas en la operación día a día, y hay que estar preparado a los diferentes tipos de horarios. Cada hora del día es diferente para un sistema de bici pública, no es lo mismo que tener un sistema con una ruta definida, ¿no? Súper orgánico, no es lo mismo un lunes a las 12 que un miércoles a las 9 de la mañana, son días totalmente diferentes, y te digo, cada hora del día también es diferente entre sí, ¿no? En términos del comportamiento de los usuarios. Súmale también a esta dinámica pues las eventualidades, ¿no?, que la ciudad ofrece, que este órgano complejo, vivo, raro de entender, difícil de entender, te pone como ingredientes extras. Entonces hay que estar siempre pendiente de la disponibilidad de bicicletas y también la disponibilidad de espacios, ¿no?, que es lo que hace finalmente que el usuario decida viajar en el sistema de bici pública o no. Por ahí yo he visto unas camionetas que están trasladando las bicicletas, que llegan a ciertos puertos, las bajan, las acomodan y así se van sucesivamente por otros puertos. Entonces esto nos habla de que pues los usuarios llegan principalmente a un punto o a otro punto. ¿Tienen identificados dónde o qué zonas son las que más usuarios de Mi Bici Pública hay? Sí, se hace un trabajo diario de análisis y también por periodos, ¿no? Es parte como fundamental de lo que hacemos en la operación. La gente, se podría llamar de dos formas. El rebalanceo que hacen los choferes o los operadores de las camionetas, y el rebalanceo natural, ¿no?, que es el que ofrece el usuario mismo al satisfacer sus necesidades de transporte. Entonces a veces sí es el chofer o el operador recibe tareas vía software y toma las decisiones de qué hacer, ¿no? También depende mucho de la experiencia y la capacidad que tenga cada operador, es indispensable. Pero hay veces que, por ejemplo, hay una alerta de que una estación está vacía y la atiende el operador, pero antes de que el operador llegue, 2 minutos o 3 minutos, ya llegó algún usuario y volvió a dejar la bicicleta en la estación, ¿no? Pero sí, todos los días se generan, se definen este tipo de acciones. Definir una tendencia de uso requiere de tiempo, no es un tema que en 2 meses ya tengas listo. Te puedo decir que los primeros 6 meses de la etapa 1, por ejemplo, nos dimos cuenta más o menos de cómo identificamos patrones, ¿no?, de uso, y seguramente será lo mismo con la fase 2 y con la fase 1 según las implicaciones de la nueva fase 2, ¿no?, de este nuevo 120 estaciones. Habrá algún cambio de conducta porque hay una penetración en el mercado diferente, porque hay muchos más destinos y posibilidad de viajes, ¿no? Felipe, ¿cuántos usuarios se movieron? ¿Qué podemos decir? Mensualmente o diariamente, no sé qué cifra es la que puedas tener con la primera etapa, y cuántos se esperan que puedan beneficiar o se puedan mover con esta segunda etapa. Mira, hasta el mes pasado teníamos 8.500 usuarios registrados, 8.500 registros, de los cuales 6.500 son personas con llave en mano, el resto son eventuales, y de esos 6.500 se estaban generando cerca de 3.000 viajes al día. Estos son como los números de la primera etapa, pero a partir de que abrimos, lo que está sucediendo es que primero tenemos una importante pico de inscripciones, se están incrementando las inscripciones diarias de manera exponencial,
y ya ahorita tenemos 9.500 usuarios, o sea, en solo 2 días de que hemos abierto. Y te decía, el viernes ya tenemos reportado un incremento de viajes del 10%. Entonces seguramente en los próximos meses vamos a tener data nueva. Yo pensaría que cuando menos se tendría que multiplicar por 2, pero la realidad es que el servicio, aunque aritméticamente tú puedes decir es el doble del tamaño, se multiplicó por 2 el sistema, la realidad es que no funciona así. Si tú funciona exponencialmente. Supongamos que tú tienes un punto A y un punto B. La gente que va del punto A al punto B puede ser muy, muy poca. Pero si tú les generas un punto C y un punto D, entonces ya no tienes solamente la posibilidad de ir de A a B o de B a A. Ya tienes la posibilidad de ir de A a B, A a C y A a D. Y viceversa, de C a A, de C a B y de C a C. Es decir, al incrementar las ubicaciones de las estaciones de bici pública, lo que haces es incrementar las posibilidades de estar en el ámbito en donde el usuario se va a poder mover. Es decir, ya va a diferentes partes con el mismo sistema. Por eso el crecimiento pudiera ser exponencial en los próximos meses. Las críticas que, regresando al punto de los bicipuertos, pues hay unas críticas ahí en las redes sociales. ¿Cuáles son los comentarios? Un bicipuerto es un lugar en donde estacionas bicicletas privadas. El sistema de bicicletas públicas tiene estaciones de bicicleta. Una estación o un lugar en donde se guardan las bicicletas, igualmente también no dejan de ser un bicipuerto. ¿Cuáles son esos comentarios que ustedes han recibido? ¿Cuál es ese feedback que ustedes recibieron de estas nuevas estaciones por parte de los vecinos, por parte de los usuarios? Sabemos que hay algunas inconformidades, como bien se sabe, pues nunca es del todo bien, y sobre todo el que no usa la bici, pues llega a ver esto hasta como un estorbo. Pero ¿cuál es ese feedback que han podido captar en los comentarios de estas ubicaciones? Primero que hay que reconocer que hay lugares, hay zonas de la ciudad en donde la interacción social es más compleja que en otros. De las 120 estaciones, solamente modificamos de su ubicación original 18 estaciones, hay que decir eso. En la inmensa mayoría hubo una aceptación completa sobre la ubicación que nosotros propusimos al principio. De esas 18 estaciones que modificamos la ubicación, 14 están al interior del polígono de Chapalita, en donde hay un hábito de opinar de los vecinos y de participar como más arraigado, digamos. Ahora, uno de las principales quejas es el tema del cajón de estacionamiento. Es una constante, te digo, hay que decir, en toda la ciudad tienes problemas de estacionamiento. Prácticamente, si tú haces un sistema de bicicleta pública, el sistema de bicicleta pública es para atender orígenes y destinos. Y en específico los destinos, que son los más atractores de viajes, evidentemente es a donde más gente va, y donde más gente va hay problemas de cajones de estacionamiento. Esa es una constante. Entonces, tú llegas a colocar una estación de bici pública que sustituye más o menos 3 cajones de estacionamiento en algún espacio. Y la gente dice, ¿cómo es posible que tenemos problemas de estacionamiento y nos quitan 3 cajones? Lo que hemos explicado en reuniones con vecinos es 3 cajones de estacionamiento en 3 autos permiten una rotación de más o menos 9 o 10 usuarios al día. De gente que llega, estaciona su carro, y 9 o 10 usuarios son los que se pueden atender a sus viajes. Mientras que una estación de bici pública multiplica esa capacidad de rotación de usuarios para atender hasta 120 personas en el mismo periodo de tiempo. Entonces la gente empieza a entenderlo y dice, bueno, pero es que eso no me beneficia a mí, yo soy solo automovilista. Pero se empieza a abrir la mente y decir, bueno, podría yo tener una llave, y a lo mejor en el mismo barrio de Chapalita mis movimientos internos, es una locura salir de tu casa e ir a 1 kilómetro y buscar cajón de estacionamiento. ¿Cómo por qué? Entonces empieza a ser como más simple, decir, bueno, puedo tener mi llave de mi bici y hacer movimientos a distancias razonables, en lugar de estar generando más congestión y más problemática. En ese diálogo con los vecinos, la inmensa mayoría entiende el tema de la movilidad, entiende la problemática a la que nos estamos enfrentando, y entonces cuando se empiezan a generar sinergias en cuanto a la ubicación de las estaciones del sistema de bici pública. Ese ha sido, yo creo que el tema del estacionamiento, el principal
el principal comentario. También ha habido otros en donde el atractor principal son personas de la tercera edad o personas con sus capacidades disminuidas de algún tipo, en donde hemos determinado mover la estación para generar los beneficios a las personas que lo requieren, donde ha habido un tema como muy susceptible de generar condiciones de equidad, que al final es el objetivo de este programa. Entonces hemos decidido moverlas, pero también hemos tenido comentarios absurdos, como poner una estación de bici pública me va a generar inseguridad, ¿no? Van a venir un montón de vagos a andar en bicicleta y todo esto, cuando el usuario de bici pública es un usuario plenamente identificado que jamás ha generado inseguridad. Por el contrario, los entornos de las estaciones suelen ser más seguros por la presencia de personas. Cuando ha habido este tipo de comentarios que están llenos de prejuicios, hemos decidido no mover la estación y hemos decidido dejar que las cosas sucedan, y hemos tenido que hacer incluso ejercicio de autoridad en algún caso. Hasta el momento no han sufrido ningún acto de vandalismo estas estaciones, ni ninguna bicicleta de Mi Bici. Sí hay vandalismo, pero hay que decir, primero, se cuenta con un seguro que cubre cualquier tipo de eventualidad, pero hay que decir que comparado con París, por ejemplo, cuando arrancó su sistema de bici pública, que tuvo un problema de vandalismo en contra del sistema de bici pública serio, que puso incluso en riesgo el funcionamiento del sistema, en realidad Guadalajara no hemos tenido algo grave, ¿no? Hemos tenido, claro que en algún vago de repente hace alguna vaga, sí, eso sí ha sucedido, pero no tenemos un índice de delincuencia que pueda generar algo significativo en el sistema. Y yo sumaría algo, es bien chistoso porque luego la gente quiere reportar cosas que no le benefician al propio programa. Nosotros en la atención a los usuarios recibimos muchas sugerencias o necesidades de alguna estación, aun cuando hay toda una logística para mantenerlas en buen estado, ¿no? Mario, vemos que tienes aquí la aplicación de Mi Bici. Uh-huh. Cuéntanos brevemente para qué funciona, cuál es la utilidad de esta aplicación. Mira, la aplicación te ofrece conocer la ubicación de cada una de las estaciones y su estatus. También a su estatus me refiero a la disponibilidad de bicicletas o de estaciones que hay en cada una. La aplicación está dirigida sobre todo al usuario nuevo, pero le sirve en general a cualquier usuario de Mi Bici o no usuario, ¿no? La principal razón de consulta de la aplicación pues es esto, familiarizarte con las estaciones que te convienen. La mayoría de la gente se mueve como a los 2 o 3 puntos claves en el día y eventualmente tendrá esta información a la mano para hacer uso del sistema si así le conviene, ¿no? ¿Sugiere navegación? ¿Sugiere rutas de navegación? Aplicación? No, es lo padre de un sistema de bici pública, tú decides por dónde irte. Obviamente puedes encender, me parece, un layer de la infraestructura que existe ciclista, pero no te sugiere como tal una ruta, ¿no? Eso la gente lo decide con su propia experiencia, preguntando, pero las redes sociales también te pueden apoyar, ¿no? Si tienes alguna duda, obviamente en Mi Bici Pública, en Twitter o en Facebook puede hacerte algunas sugerencias, ¿no? ¿Esperamos etapa 3? Hay planes, todavía es muy pronto para anunciarlo, pero sí está puesto en la mesa. ¿Para este 2016? Creo que será para el 2017. Por último, platícanos muy brevemente este nuevo proyecto que traen con la CIO para hacer exclusivamente para ciclistas y trolebús algunos carriles de Vallarta a Hidalgo. Bueno, ese es otro programa, hay que decirlo, es que trabajamos en conjunto con los polígonos del sistema de bici pública. Manejamos 2 redes. Uno que es el ProBici, el Programa Metropolitano de Vías Ciclistas, que es una red que consiste en 200 kilómetros, que está planeado de acuerdo al Plan Maestro de Movilidad No Motorizada y que pretende conectar todos los atractores de viajes, no solo para los ciclistas de bici pública, sino también para las bicis privadas, y pretende conectar las infraestructuras ciclistas existentes. A esa red del ProBici de 200 kilómetros se le asignó recurso para los primeros 30 kilómetros. Esos 30 kilómetros, que son proyectos en proceso, está Boulevard Marcelino García Barragán, Arcos,
los doctores y los carriles bus bici. Felipe, se nos acabó el tiempo. Mario, muchas gracias, Felipe, por esta entrevista para Tráfico ZMG Radio, y los esperamos de nuevo para seguir con más información, y felicidades por este gran proyecto. Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, y regístrense en mibici.net, por favor. Gracias, buenas tardes. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.